En el capítulo anterior de la historia de Los españoles le cortaron la oreja a un imbécil inglés y por eso se armó una guerra ininterrumpida por todo el Caribe entre España e Inglaterra. Guerra que perdió Inglaterra y a causa de eso se independizaron varias de sus colonias. Aparte de eso perdieron los beneficios que habían ganado en el mierdero de la Guerra de Sucesión Española. Ahora el rey de España, Carlos III, andaba haciendo reforma tras reforma, emitiendo leyes a lo bestia para capitalizar aún más sus ventajas como superpotencia internacional. Como por ejemplo, establecer un ejército permanente en América para proteger las colonias de los británicos. Pero un ejército permanente resulta ser una cosa costosísima, no en vano era un concepto raro en esos tiempos. Para costearse eso empezó la corona por apropiarse por completo del negocio del tabaco, el aguardiente y la pólvora. Y a eso le sumamos que le quitaron a los criollos la participación en posiciones administrativas. Y tenemos la receta para el desastre. En el 1778 había una población llamada El Socorro, ubicada en lo que hoy llamamos Santander, que era bastante próspera y altamente comercial. Había mucho descontento por los impuestos que habían estado subiendo y subiendo y subiendo para sustentar los gastos de la corona. Especial el tema de la Armada de Barlovento, el ejército permanente ese que les había mencionado. Así que mientras Vernon lo humillaron en Cartagena, en El Socorro había gente mamada de tantos impuestos para sostener aquel conflicto producido por la Guerra de la Oreja de Jenkins. Sí, así lo llamaron los ingleses, porque literal se fueron a la guerra por la oreja de un baboso. A todo esto sumarle que españoles y europeos se veían intimidados por la superioridad genética de los criollos y empezaron a tratarlos como ciudadanos de segunda clase, por lo que en varias poblaciones hubo revueltas a causa de esto. Revueltas que eran rápidamente aplastadas por los españoles una y otra vez sin parar. El caso es que un día pusieron un edicto con los nuevos impuestos y ajustes fiscales en la Plaza del Socorro, y una señora llamada Manuela, de apellido Beltrán, que sí sabía leer, vio esa joda llena de abusos gubernamentales, por lo que se le salió los santanderianos. Armó un mierdero en la plaza porque no quería pagar más impuestos, cosa que motivó a otros proto-santanderianos a rebotarse también porque no querían seguir pagando ese berraco ejército permanente para una guerra que probablemente ya nunca más volvería a ocurrir. La turba de santanderianos emputados que se formó no tenía precedentes, y frente al ayuntamiento del pueblo, Manuela Beltrán se limpió el culo con el edicto. Tal vez no tan literal. Como es de suponerse, tener tantos santanderianos liberando ki en proporciones bíblicas es una catástrofe monumental para el pobre imbécil objeto de su odio colectivo. Por lo que la revuelta del Socorro fue todo un éxito, y no hubiera sido posible si no hubiera una señora santanderiana emputada. Por lo que los líderes de los demás movimientos fallidos de la revuelta concentraron todo su esfuerzo en el movimiento del Socorro, conformando un frente único conocido como la Junta del Común. Aguanta el viaje, no tiene nada que ver con comunismo. Fue por ese nombre que los historiadores los denominaron como comuneros, y así, organizados, con un bastión de resistencia, Pero sobre todo organizados. empezó a dispararse a lo loco revueltas del común por todo el territorio desde Mérida hasta Pasto a lo bestia. Lo cual me recuerda el éxito de haber creado mi cuenta de TikTok, donde ante mi evidente falta de capacidades motrices como para bailar o sincronizar labios o hacer alguna huevonadita de estas con filtros y pendejadas, solo me puse a subir mis clips de huevonadas que subo a YouTube y pues además una buena cantidad de seguidores y eventualmente algunos de los seguidores de TikTok se colaron a YouTube y ahora pasé de tener 69 suscriptores en YouTube a tener 1100. Un youtuber normal, una persona neuroestándar con una estructura cerebral normal, estaría haciendo un video tipo 50 cosas sobre mí o alguna joda por el estilo, pero pues yo no me pongo a hacerlo. Si quieren que haga una vaina de esas, pues déjenme ahí en los comentarios. Pero lo que voy es que teniendo en cuenta que yo subo un video cada vez que se alinean los astros, debo dar muchas gracias de haber podido crecer de esa manera bajo las condiciones actuales en las que estoy. Da igual, el caso es que agradezco mucho y quiero seguir ofreciéndoles la mejor basura de toda la galaxia. Así al menos se entretienen y de pronto aprenden un poquito. Tal vez algún día me ofrezcan sacrificios financieros, mediante lo cual yo envíe mis bendiciones a la humanidad más frecuentemente. Pero por el momento dejemos así y así vamos bien. Además, estoy haciendo lo que me gusta hacer. Venga, yo estaba hablando de otra cosa. Sí, la revuelta de los comuneros, que terminaron armando un mini ejército y se fueron a presentar a Bogotá a exigir que les bajen los impuestos y que dejen de joder a los criollos. También hubo un grupito de indígenas que se pegaron ahí del movimiento reclamando tierras para sus resguardos y pues, bueno, ahí estaba. Y cuando en Bogotá se vieron con el agua al cuello, los españoles emitieron un documento firmado por ellos mismos donde accedían a muchas de las pretensiones del movimiento comunero. Y ya conformándose con eso, casi todo el movimiento se desmovilizó, volvieron a sus vidas comunes y corrientes.
Claro, con un sectorcito del movimiento que se quedó porque querían que hicieran las cosas bien. Entonces los españoles simplemente los acabaron, porque pues ya no eran una amenaza, ¿no? ¿Eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito. Acto seguido anularon el documento firmado y mandaron a apresar todos los líderes que quedaban por ahí regados. Ellos son del socialismo siglo XXI. Echarle para atrás. Y todo volvió a estar igual de jodido que antes, pero a nadie parecía importarle por razones mágicas. A su vez, los criollos siguieron robándole las tierras a los indígenas y reduciendo sus resguardos, creando así la tradición colombiana de despojar a los indígenas de sus tierras y hacerse los pendejos con las cosas importantes del país. Mientras todo esto ocurría, en Norteamérica había una revuelta que se estaba saliendo de control, porque la corona británica le puso impuestos a absolutamente cualquier cosa que produjera sombra, y eso no le gustó nada a la gente, por lo que el rey Jorge III, ejerciendo su imperialismo, mandó soldados a territorio continental, lo cual solo puso a la gente peor, y una cosa llevó a la otra hasta que empezó una guerra de independencia. En este caos, Francia y España vieron una oportunidad y pensaron que podían aprovechar el desastre para ampliar un poco sus territorios en Norteamérica, por lo que decidieron brindarle apoyo a las colonias británicas. De este conflicto, el tiro le salió culatero a Francia, que antes terminó perdiendo territorios. Pero hey, fue una triple kill, porque al menos Reino Unido perdió la guerra. Sus colonias se independizaron, formando los Estados Unidos de América, y se quedaron sin plata. Pero adivina también quién se quedó sin plata: Francia. Bueno, al menos los franchutes tenían unas bajo la manga. Estados Unidos de América tenía una deuda enorme con Francia gracias a esto de su independencia, porque a fin de cuentas, a Washington se lo hubieran comido vivo los británicos y todos sabemos que Billy Bob Travis y sus primos Harold, Joe y Tucker, armados con rifles de caza, disfrazados de fantasmas y petacas de moonshine, jamás hubieran podido vencer a los casacas rojas. Hola América, ¿cómo estás? ¿Y pero qué es esto? Es el tercero de Francia. ¿Cómo va todo pero? Severo bacán este man. Muchas gracias por toda la ayuda, no lo hubiéramos pedido haber sin ustedes. Gracias América, me alegra que todo esté yendo muy bien. Sí, todo va super bien. Y con ese apoyo económico que nos hemos pedido arreglar nuestro nuevo país. Que elegancia estas ni lo bien, los franceses son la putería. Gracias. De hecho quería hablar de eso, quería saber si me podría pagar alguna tica por ahí, de verdad estoy necesitando el dinero. Ah. Que bacanos estos manes, parce siga así. Nos vemos, usted es el mejor, a lo bien. Gracias América, pero sobre ese préstamo. Si el préstamo fuese vera ayuda, de verdad que Francia es lo mejor de lo mejor. Lo dejo parcero, pero visíteme cuando pueda, esta también es su casa. No, espera, quería saber si. Siempre bienvenido parcero, esta es su casa también. Ante la imposibilidad de cobrar esta deuda, Francia tuvo que recurrir a la vieja confiable de los estados frente a las crisis económicas: aumentar los impuestos. Pero las élites, siendo los que más podían contribuir a arreglar la crisis, eran los que menos impuestos estaban pagando, así que el pueblo francés se emputó, salieron a las calles a matar a todos los ricos que encontraran por ahí y destruir absolutamente todo lo que encontraran, incluyendo el status quo, por medio de las fake news, las funas públicas, las autoproclamaciones como deidades y la reestructuración forzada del lenguaje, la sociedad, las artes y la legislación, basados única y exclusivamente en las emociones del momento. Básicamente Twitter, pero en el siglo XVIII. Esto fue la Revolución Francesa, que aunque digan que era francesa, casi el 90% de los eventos ocurrieron en París. Fuera de ahí a casi nadie parecía importarle mucho esto. Durante esta Revolución Francesa se hizo la promulgación de los derechos del hombre. Sí, lo que estás oyendo, no lo que estás entendiendo. Los derechos del hombre, porque las mujeres, los niños y los animales valían 3 hectáreas de Gaber. ¿Qué es eso, Timmy? ¿Qué putas tiene esto que ver con Colombia y el fracaso de los alzamientos populares en la Nueva Granada? Pues lo sabrías si dejaras de hacer preguntas estúpidas y me dejaras terminar de contar la pinche historia. Mientras todos estos mierderos ocurrían, una figura misteriosa observaba en la distancia, pero no intervenía. De momento. Gracias a las estúpidas preguntas de Timmy, ahora tenemos que cortar el video hasta aquí, porque además estaba haciendo los videos anteriores muy grandes. Entonces, si les gustó esta basura, denle like, suscríbanse y compartan para que más personas se unan y así eventualmente me convierta en el quinto dios del caos. Después de que hayan hecho todo eso, vayan y busquen un psicólogo porque nada de esto es normal. Nos vemos en el próximo video.